Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes de la gran institución educativa privada Ingenieros Uni. En esta tarde, la segunda sesión se refiere, jóvenes estudiantes, a otro tema de historia universal. Para lo cual, remarcamos que es la segunda sesión de aprendizaje. Hoy día estamos martes 21 de abril del 2020. Y este tema que vamos a tratar sobre historia universal se refiere a la prehistoria. ¿Qué es la prehistoria? Dice que son los tiempos que comenzaron desde la aparición de los primeros hombres llamados los Homo habilis, hace 2.500.000 o 2 millones de años, hasta la invención de la escritura realizada por los mesopotámicos, los sumerios y egipcios, hace aproximadamente 3.500 años antes de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que la prehistoria son los tiempos en que no existió la escritura. Ya son los tiempos en que no existió la escritura. Por tanto, muchachos, eso consideramos que es la prehistoria. Es un tiempo muy largo que apareció hace 2.500.000 años con el primer ser humano y duró hasta la invención de la escritura. En ese sentido, estudiantes, vamos a desarrollar las principales características de la prehistoria. Comenzamos. La prehistoria tiene su división. Está dividido en dos partes. Solamente la prehistoria está dividido en periodo lítico o edad de piedra y edad de los metales. Edad de piedra está dividida en paleolítico, que significa piedra antigua. Está dividido al mismo tiempo la piedra antigua en paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. Ahora, el periodo lítico o edad de piedra también está dividido en mesolítico y neolítico. Estudiantes, ¿qué quiere decir? Que la edad de piedra o periodo lítico está dividido en paleolítico, mesolítico y neolítico. Y que al mismo tiempo el paleolítico está subdividido en inferior, medio y superior. Ahora, ¿qué significa neolítico? Neolítico significa el descubrimiento de la agricultura y la ganadería y el sedentarismo. ¿Qué quiere decir? Que el neolítico va a permitir que el ser humano va a descubrir ya plenamente la agricultura y la ganadería. Y se van a quedar a vivir en un solo sitio, se vuelven sedentarios. ¿Qué quiere decir? Que en el paleolítico los hombres eran nómades, ¿ya? Es decir, ¿qué cosa eran los hombres? Nómades, ¿ya? Nómades, errantes, cazadores, recolectores. En el mesolítico los seres humanos van a empezar a descubrir los inicios de la agricultura, es decir, se va a iniciar la horticultura. ¿Qué quiere decir? Que solamente van a sembrar en pequeños jardines donde vivían a su alrededor, utilizando el agua, ellos ya sembraban hortalizas, se vuelven horticultores. En cambio, en el neolítico, estudiantes, ya la agricultura y la ganadería se descubren fehacientemente y se vuelven los hombres sedentarios, o sea, se quedan a vivir en un solo lugar. Ahora, de ahí pasamos a la edad de los metales, que está dividido en edad de cobre, llamado también cuprolítico, edad de bronce. Se juntan, ahora, ¿cómo se halla el bronce? Se juntan el cobre con el estaño y se produce bronce. Y la edad de hierro, que es considerado el metal más duro. Ahora, el descubrimiento del hierro, estudiantes, originaron las guerras invasoras y la esclavitud. Es decir, aquellos que poseían el hierro, ¿ya? El hierro, muchachos, entonces estos eran los que, al hacer armaduras, lanzas, hacer escudos, las ruedas de metal y lograron hacer los carros de combate, estos empezaron ¿a qué? A invadir pueblos más débiles que no conocían el hierro, y estos, al conocer el hierro, sometían a los pueblos
y los esclavizaban. Por eso es que la utilización del hierro permite la aparición de la esclavitud. Ahora, estudiantes, viendo esta división, este esquemita de esta diapositiva, tal cual, este resumen, va al cuaderno. Esto copian en el cuaderno, ¿ya? Pasamos entonces a la otra diapositiva. Dice, características del periodo lítico. Ojo, vamos a señalar las características del periodo lítico. No de la edad de los metales, solamente de la edad de piedra. Primera característica del paleolítico. Vamos a hablar solo del paleolítico, de la piedra antigua. Paleolítico o piedra antigua. El paleolítico inferior, dice, es la etapa más larga de la prehistoria, ya que se considera que comenzó hace unos 2.500.000 años y duró hasta unos 125.000 o 127.000 años antes de Cristo. ¿Dónde se ubicó? En el Pleistoceno. Ahora hay que recordar que el Pleistoceno son pocas épocas frías, llamadas también era del hielo. Aquí en el Paleolítico inferior vivieron los Australopithecus, los Homo habilis, que son los primeros hombres, los Homo ergaster, los Homo erectus, los Homo antecessor y el Homo heidelbergensis. En cambio, en el Paleolítico medio, que está comprendido entre los 250.000 y 30.000 antes de Cristo, muchachos, allí hace su aparición el hombre de Neandertal, o Neandertal, llamado también hombre de Alemania. Ya pertenece al Homo sapiens. Miren la evolución de los hombres. Primero Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo antecessor, Homo heidelbergensis, y aparecen los Homo sapiens. ¿En dónde? En Alemania, llamados hombre de Neandertal. Ya ellos aparecen en el Paleolítico medio. En cambio, en el Paleolítico superior ya van a aparecer, ¿quiénes? Los Homo sapiens sapiens. Es decir, este Homo sapiens sapiens, llamado también el hombre de Cro-Magnon, ha aparecido en Francia, hombre de Francia o Cro-Magnon, ya tiene un nivel superior, ya es Homo sapiens sapiens. Las características de estos hombres, muchachos, está en el libro. Se van a ayudar, estoy haciendo un compendio de tiempos y principales datos del Paleolítico inferior, medio y superior. Lo complementan con el libro, ya los datos que tiene el libro y que ustedes lo están manejando. Al mismo tiempo, muchachos, ahora características del Mesolítico, aspectos más importantes. En el Mesolítico, comprendido está en medio del Paleolítico y Neolítico, está en el medio, por eso se llama Mesolítico. ¿Por qué se llama Mesolítico y qué significa? Entre piedras. Ya, o sea, entre el piedra antigua y piedra nueva. Mesolítico, piedra media. Es decir, está entre la piedra antigua y la piedra nueva. En el medio está, entre piedras. Duró aproximadamente entre los años 10.000 y 7.000 antes de Cristo. Características del Mesolítico. Se conoce la pesca, utilizan las redes con anzuelos y las embarcaciones. Ahora también empiezan a enterrar a sus muertos, ¿ya? Y también surgen las primeras familias, luego colonias y también tribus, ¿ya? Pero en este Mesolítico, estudiantes, en realidad el grupo humano se llamaban clanes, ya eran los clanes. Ahora, en cambio, en el Neolítico, muchachos, la gran revolución neolítica, ya aparecen las tribus ya. Aquí sí se dan las tribus. Hay que recordar, muchachos, que en el Mesolítico, atención, el Mesolítico acepta a los clanes. ¿Qué son los clanes? Reunión de familias, reunión de hombres o grupos humanos establecidos por un jefe. Es decir, sean familias o no sean familias, había un líder, un jefe. Ese líder o jefe era el que conducía a ese grupo humano. Ese era un clan. En cambio, una tribu, ya la tribu respeta algo más. Ya se van a unir ya por descendencia de sangre, es decir, por cuestión familiar. Ya van a ver ya mejores características de identificar quiénes eran sus familias y ellos se reunían. Entonces la tribu ya es una unión familiar, pero también existe un líder.
Pero ese líder ya tiene también otros ayudantes, es decir, ya la unión, la organización política de un clan es mucho mejor, perdón, la organización política de una tribu es mejor que de un clan. ¿Ya? Este es el Mesolítico entonces. Ahora, hemos dicho, pasamos a la gran revolución neolítica, muchachos. Acá, la gran revolución neolítica, llamada Edad de Piedra Nueva, comienza en el año 6000 y va a prolongarse hasta el año 3000 antes de Cristo. ¿Ya? Las principales características están aquí, jóvenes estudiantes. Por tanto, el Neolítico, estudiantes, va a permitir, ¿qué va a permitir? Va a permitir la existencia de los hombres sedentarios. La agricultura y la ganadería exactamente se inician en el Neolítico. ¿Ya? De forma incipiente nace en el Mesolítico, pero la agricultura y la ganadería como tal aparecen en el Neolítico. Y esta agricultura y ganadería va a permitir que los hombres cuiden su rebaño, cuiden sus plantas que están cultivando y van a construir sus viviendas y se van a quedar a vivir en un solo sitio y se vuelven sedentarios. Entonces, muchachos, y aquí están las principales características que ustedes lo pueden leer. Ahora, otros datos importantes. Por ejemplo, tengo yo al megalito. ¿Qué significa megalito? Es un refugio prehistórico realizado con uno o varios bloques de piedra de gran tamaño y sin labrar. Ahora, ¿qué cosa es un tótem? Es un objeto natural o un animal que en las creencias de algunas culturas y civilizaciones se toma como símbolo, ícono de la tribu o de cada persona. Es como una especie de un dios. El tótem puede incluir una diversidad de atributos y significados para el grupo vinculado. Estos eran animales de gran importancia, ya, o sea, animales sagrados, es un tótem. Ahora, ¿qué es un microlito? Obras en piedras pequeñas, especialmente mobiliares, o sea, el arte mobiliar. ¿Qué es el arte mobiliar? Algo que se mueve de un lugar a otro, o sea que una obra de piedra que tú puedes hacer, lo puedes llevar de un lugar a otro. En cambio, un megalito no se puede hacer, no se puede llevar de un lugar a otro. Es una obra de gran tamaño que quede establecido en un solo lugar, no lo puedes cargar. En cambio, un microlito sí. Por ejemplo, las Venus, o representación de las mujeres desnudas, pequeñas estatuillas de piedra, que sí lo podía llevar de un lugar a otro. Ahora, ¿qué significa horticultura? Es la técnica del cultivo de plantas que se desarrollan en pequeños huertos o jardines, utilizando el agua. ¿Ya? Es un pequeño jardín. Ahora, ¿qué es un clan? Ya les expliqué. Grupo social formado por aquellos que descienden de un antepasado común, real o mitológico, y que reconocen la autoridad de un jefe. ¿Ve? Ellos creen en un tótem, ser mitológico, real, ¿ya? Y mitológico, y creen en la capacidad de un líder, y lo siguen. Ese es un clan, ¿ya? En cambio, la tribu también tiene un jefe. Pero en este caso la tribu ya está vinculado a la cuestión familiar. Hay un vínculo de sangre ya. Ya en el clan pueden ser o no pueden ser familiares, pero se unen a un jefe común. En cambio en una tribu ya se juntan ¿a quiénes? Se juntan, muchachos, se juntan a un jefe común. Más el grupo familiar. Son familias ya. Y están mejor organizados porque no solamente el jefe va a lograr dirigir a todo el grupo, sino también va a tener apoyo de otras personas que lo van a ayudar a gobernar. Muchachos, estos temas contienen las respuestas de las preguntas del libro, la segunda tarea, el segundo trabajo. Ustedes van a contestar a todas las preguntas para escribir, solamente las preguntas para escribir. Las preguntas para marcar, atención, no. Eso lo dejamos para responder en una próxima clase porque es muy amplio este tema. Solamente responden las preguntas para contestar y pasan al cuaderno. En el cuaderno va la primera diapositiva. Esta diapositiva va al cuaderno y las preguntas para escribir y contestar también van al cuaderno, muchachos. ¿Ya? Muy bien, será hasta la próxima clase.